nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Praise you, Lord, for your word. Manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo ofrecer mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu presencia, Señor. No será mucho, pero lo entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu presencia, Señor. No será mucho, pero lo entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Gloria a Dios, más fuerte, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ciertamente, mi hermano, mi hermana, Él es fiel. Él es fiel y su misericordia es para siempre. Estamos aquí por su misericordia.
glorias bellas del Todopoderoso. ¿Por qué no darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Mi hermano, mi hermana, quizás estés diciendo tú ahí en tu mente ahorita: sí, es cierto, sí, es cierto. El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel conmigo. El Señor ha sido fiel en mi matrimonio. El Señor ha sido fiel con mis hijos. El Señor ha sido fiel con mi vida. El Señor ha sido fiel. Fiel, mi hermana, mi hermano. ¿Por qué no darle honra, gloria y alabanza? ¿Por qué no, mi hermana, mi hermano? Estamos aquí por su pura misericordia. Dice su palabra que es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Así que no temas, mi hermano, mi hermana. No temamos a las noticias negativas que se están oyendo. Poderoso es el Señor, porque Él dijo: no os preocupéis, no se preocupen, manada pequeña, porque a mí me ha placido darlos el reino. Así que, hermano, hermana, no te preocupes. Estamos en las mejores manos. Orando al Señor, le dije: Señor, estaba yo platicando con Él y me dice: lee Isaías 40:31. Y en mi mente dije yo: Señor, pues esa escritura siempre me la das y siempre me la sé. Según yo decía, yo me la sé, pero en mi mente al instante ahí no se me venía. En mi mente no se me venía Isaías 40:31. Tuve que abrir la Biblia y me dice: pero los que esperan a Jehová, los que buscan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que, mi hermano, que tienes ese oxígeno, mi hermano, vas a caminar pero no te vas a fatigar. Aleluya, porque el Señor dice: los que esperan en mí tendrán nuevas fuerzas. Así que, mi hermano, mi hermana, confiemos en el Dios poderoso, porque Él tiene cuidado de cada una de sus ovejas. Así que tomen su lugar y vamos a darle las gracias al Señor. Todo mi hermano, mi hermana que estás en sintonía de Visión Celestial, toma la palabra del Señor que el siervo de Dios traerá en esta mañana, porque es palabra de Dios, y palabra que sale de la boca del siervo es palabra poderosa. Así que en el libro de Filipenses capítulo 3 verso 14, la palabra de Dios nos dice, le vamos a dar lectura unánime, ¿qué le parece? Diga conmigo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está en la pantalla, pongámosle atención ahí en la pantalla y digámosle, recitémoslo juntos y diga conmigo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Yo considero, y pues claro, lo repito constantemente por la oportunidad que se me concede aquí en la iglesia de poder hablarlo, yo considero que no hay cosa más importante para el creyente que el terminar la carrera y llegar al cielo. No creo que haya ninguna otra cosa más importante que esa. No sé cuántos están de acuerdo conmigo. Déselo a nuestro Dios y lo siente en su espíritu. Todas las cosas que usted y yo podamos lograr acá en la tierra, alcanzar, acumular, qué sé yo, no hay ninguna más importante que esa, que lleguemos a la eternidad con nuestro Señor, cosa que anhelamos, deseamos en el tiempo establecido por nuestro Dios. Pero entre más nos acercamos a ese día, que esperemos que sea una fecha especial para todos nosotros, yo creo y anhelo que el Señor venga en el tiempo de mi vida y que todos nos vayamos juntos. Ese es mi anhelo, es mi sueño, y de seguro que así lo han tenido hombres y mujeres de Dios a través de los siglos y milenios. Pero conforme las señales que se muestran en la tierra en estos tiempos y conforme la Biblia lo revela, podemos decir sin temor a equivocarnos nosotros en este tiempo: la venida del Señor está cerca. Está cerca. Querramos o no, ¿verdad? Pero aunque podremos decir, pero lo vienen diciendo, sí, lo vienen diciendo, pero las fechas establecidas se cumplen. El conocimiento que usted y yo tenemos de cómo es que se debe de
comportar un hijo de Dios en estos tiempos cada día se ve más borroso. ¿Cuál debe ser la forma de comportamiento del hijo o de la hija de Dios? Se ve cada vez más gris, más confuso, por la situación que se está viviendo, y no es nada nuevo. El Señor lo muestra en las páginas de las Sagradas Escrituras que así sucedería, que en los últimos días serían difíciles y que muchos serían seducidos, serían engañados. Usted lo ha escuchado, usted lo ha predicado usted mismo a diferentes personas y a veces de los púlpitos. En el libro de Mateos, en el capítulo 7, los discípulos le hacen la pregunta a nuestro Señor con respecto de cómo podrían conocer a los hijos de Dios, cómo podrían conocer a sus seguidores, ya que se consideraba todo el pueblo en el cual habían crecido que eran creyentes. En el tiempo de Jesús, el 100% del pueblo de Israel se consideraba creyente. Y resulta que al darse cuenta de que eran muy pocos los que le seguían, los discípulos le hacen la pregunta: ¿cómo podrían conocer a los hijos de Dios? Y Jesús les da una respuesta tan simple, pero tan informativa, tan reveladora, que a veces uno se queda diciendo: wow, a nadie de nosotros humanamente se nos hubiera ocurrido. Y les dice: por sus frutos los conoceréis. Tan simple como eso. Por sus frutos los conoceréis. Y yo personalmente, que he crecido, a mí me gustan mucho los árboles frutales. Trato de los planto acá en mi casa y se me mueren cada año muchos de ellos, por las cuestiones del clima, de los tiempos. Pero por ejemplo, yo no puedo discernir o conocer con exactitud la diferencia que existe entre un árbol naranjo, limón, mandarina, estos árboles cítricos. A mí se me complica mucho, si no le veo el fruto, discernir o decir cuál es cuál. No sé cómo esté usted en su vida, en su conocimiento, pero podemos ver que el árbol no se conoce por las hojas, se conoce por el fruto. Amén. De manera que el creyente no se conoce por la figura, por la postura y por las palabras, se conoce por el fruto, es lo que está diciendo Jesús. Amén. Así que Jesucristo está diciendo: por los frutos los conoceréis. El salmista, el rey David, habla del pueblo creyente de esta manera: estos confían en carros. O sea, hablando de este grupo, confían en sus cosas, en sus posiciones, en sus riquezas. Confían, ellos tienen su confianza en estas cosas. Y luego dice: y aquellos otros confían en sus caballos, en su fuerza, en sus ejércitos, en su poderío. Pero luego responde y dice el salmista: mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. En otras palabras, aunque unos confían en una cosa y nosotros confiamos en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es algo que no debemos de soltar en ningún momento de nuestra vida. Algunas de las cosas que podría yo mencionar en este día y en este tema, lleguemos a la meta, es la forma o el comportamiento del cristiano en nuestros tiempos. Primero, o algunas de las cosas que yo puedo ver, es que buscamos las comodidades. Nada de malo existen en ellas, ¿ok? No me parece que estoy hablando mal de algunas de estas cosas, sino que pero nuestra búsqueda es la comodidad en lugar de la responsabilidad. De manera que como pueblo de Dios vamos a tener que luchar constantemente hasta el día que suene la trompeta y nos vayamos, o que el Señor nos lleve a través de la tumba. Otra de las cosas que buscamos en estos tiempos, que no era así hace unas décadas atrás, es la diversión en lugar de la santidad. ¿Cómo puede la persona, cómo podemos divertirnos más? ¿Cómo podemos ser más libres? En lugar de decir: hey, ¿cómo te puedes comportar más santo? ¿Cómo puedes ser más santo en tu vida? Son cosas de antaño, son cosas de enseñanzas antiguas para muchos, quizás algunos de ustedes, o quizás para muchos allá afuera. Otra cosa, buscamos, y estoy generalizando todo, buscamos más la independencia que el respeto a las autoridades. ¿Cómo podemos ser más independientes sin tener que responder a nadie?
Esta es una forma que Dios revela en las Escrituras que estaría aconteciendo en los últimos días, donde no habría respeto a la autoridad, donde la gente buscaría independizarse y así no tener ningún compromiso con aquellas autoridades. Otra de las cosas que buscamos mucho, sin quererlo, buscamos más el dinero que el trabajo. Amén. A mí me encantaría, ¿verdad?, que me pagaran sin tener que hacer nada. Algunos dicen por allí, tú quieres tener dinero y disfrutarlo, vas a tener que aprender a hacer dinero mientras estés dormido. Es una forma de los economistas de hablar, ¿verdad? Hasta que no aprendas a hacer dinero mientras estás durmiendo, vas a tener dificultad y vas a ser esclavo de algo. Bueno, suena muy bonito, pero es muy difícil de lograrlo. ¿Cuánto lo entiende de esa forma? Buscamos más las bendiciones que a Dios. Buscamos más las bendiciones que a Dios. Nada de malo hay en buscar las bendiciones, pero la única forma de obtenerlas de arriba es que busquemos primeramente a Dios. Busquemos a Dios primero antes que todas las cosas. Y son cosas muy repetitivas, pero que tenemos que conservar en nuestro corazón. Como dijo el apóstol Pedro, se las voy a estar recordando, no que no las conozcan, sino para que estén firmes, seguros en lo que han creído, parafraseándolo. Cada día la sociedad en la cual nos toca vivir, y hablando entre el pueblo cristiano también es al cual me estoy dirigiendo, se acepta más la inmoralidad que el temor. La inmoralidad cada día va creciendo en el accionar de todas las personas, de todos los creyentes, nos incluimos ahí todos, donde muchas cosas se van aceptando como cosas permisibles, que se permiten, y el temor cada día desaparece más del pueblo creyente. Y tenemos que tener mucho cuidado, puesto que Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Otra de las cosas que buscamos, pues tenemos el conocimiento de la palabra, que buscamos más la fe, o queremos tener más fe sin Biblia o sin palabra. Queremos tener más fe para poseer las cosas espirituales sin tener conocimiento de la palabra, sin buscar la palabra, sin escudriñarla. Y no se puede dar una cosa sin la otra. De manera que todas las cosas, en lugar de que dijésemos anhelamos las comodidades, pero también anhelamos las responsabilidades, y así sucesivamente. Estamos caminando hacia una meta, queremos llegar a ella y queremos llegar victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos nosotros a ver las situaciones que se daban en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, y quiero darle lectura a unos ejemplos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 2, versículo 2, está hablando de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en la tierra entre su pueblo. Y encontramos en el versículo 2 cómo es que responde el pueblo creyente a la aparición de Jesús, a la presencia de Jesucristo, a la presencia del Creador en medio de ellos. Y dice así: se levantarán los reyes, y está hablando del pueblo creyente, y usted lo ve en el versículo 3, que es así: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Quiere decir que era pueblo que está unido a Dios, pueblo creyente, ¿estamos de acuerdo? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En pocas palabras, somos creyentes, somos pueblo de Dios, pero no queremos tener ninguna atadura con Él. No queremos tener ninguna responsabilidad. Si somos libres, ¿por qué tenemos que sentirnos como que se nos están dando órdenes? Como que tenemos que estar sujetos. No hay cosa más segura en la vida que caminar unidos a algo. Y en este caso, hablando espiritualmente, caminando unidos a Dios. Si un grupo de personas quiere caminar hacia una montaña, usted lo mira de tiempo en tiempo en la televisión, sea montaña de nieve o rocosa, etcétera, y va un grupo de personas escalando, se puede ver algo muy notorio en ellos, que van unidos a través de unas cuerdas para ir escalando. Por si alguno se suelta o se desprende, pues se detiene con los demás. Bueno, en el camino del Señor no hay cosa más hermosa y más segura que el estar unidos a Jesús, unidos a través de las cuerdas que Él ha establecido, para que usted y yo no nos desprendamos en un momento que el mal nos azote. ¿Sí?
Dice así este pueblo de Dios: rompamos sus ligaduras e echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. En otras palabras, si quieres ser libre, quieres estar independiente, quieres vivir sin ninguna responsabilidad conmigo, pues déjame decirte que te va a ir mal. Las cosas no te van a ir bien. Ahorita no lo sientes, pero mañana lo verás. El Señor constantemente nos recomienda de que no nos soltemos. Vamos rumbo a una meta, lleguemos a ella, luchemos para llegar a ella, no nos desprendamos en ningún momento. Mientras estaba meditando un poco en esta palabra, me viene a la mente una de las, como vamos a decir, como una analogía para expresarla, como un proverbio, como un ejemplo. Yo no sé, ¿cuántos tienen el conocimiento de los peces? Ejemplo, el salmón. ¿A cuántos les gusta comer salmón? A ver, a mí me encanta el salmón. Pero es un pez muy peculiar, según la información que se nos da. El pez nace en las aguas dulces, allá arriba, en la mayoría de los casos en las montañas, y nacen allí, y conforme van creciendo en su juventud o cuando están pequeños, son arrastrados por el agua y se van rumbo a la mar o hacia el océano, a las masas gigantescas de agua donde está llegando esos ríos en los cuales ellos habitan. Y según la información que se nos da por los hombres conocedores, es que cuando ya están en el agua, en la mar, y empiezan a madurar y a crecer, deciden retornar a donde nacieron y empiezan a nadar hacia arriba en contra de la corriente. Y es increíble, algunos de estos peces son capaces de aún subir por las cascadas que están desprendiendo, están cayendo de arriba en el río, y van nadando, navegando hacia arriba, con una idea, olfateando el lugar donde nacieron y con una idea de poder reproducirse una vez más allá arriba. ¿Qué sirve la analogía que yo quiero mencionar? Que nosotros, el pueblo cristiano, querramos o no, vamos a tener que navegar y nadar en contra de la corriente en un sistema humano. Vivimos en un sistema totalmente opuesto a lo que el Señor estableció, de manera que vamos a tener que navegar. Si queremos fructificarnos, vamos a tener que nadar en contra de la corriente, y en algunos casos subir bajo algunas cascadas imposibles humanamente para lograrlo, pero no si tenemos la ayuda de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que son ejemplos humanos, pero tienen un sentido muy especial. Mateo capítulo 11 verso 28, está el Señor citando algo a lo cual se refería el rey David cuando escribió el Salmo 2, donde el pueblo decía: rompamos de nosotros sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Veamos lo que dice el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28, 29 y 30. Dice así, Jesús hablando: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ok, qué expresión tan más alentadora, positiva, hermosa para un pueblo creyente. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo voy a darles de mi paz. En todo el proceso, en toda la fatiga, yo voy a fortalecerlos. Como mi hermana Leticia citaba a Isaías, cuando menciona de que seremos como las águilas levantando vuelo y como el búfalo, y no nos cansaremos. Amén. De manera que el Señor está diciendo: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Ahora ponga atención en lo que prosigue: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Llevar mi yugo, déselo a nuestro Dios. Creo que Jesús estaba refiriendo a la porción del Salmo 2, donde ellos están diciendo: tiremos nosotros, desprendámonos de esas cuerdas, desliguémonos de ellas, tirémoslas a un lado. Y Jesús está diciendo: lleven mi yugo. Pues el yugo, como usted ya lo conoce perfectamente, yo lo he tratado de predicar de tiempo en tiempo acá.
el yugo era un instrumento de madera que unía a dos animalitos, dos bueyes, para que estuvieran unidos y trabajasen en la vamos a decir, en la labor, y jalasen del arado, pero eran sostenidos por el yugo, amarrados con unas cuerdas o con unos aperes o como se les llame, y eran sostenidos ahí, no podía moverse uno mucho del otro. Bueno, Jesucristo nos está diciendo este ejemplo. Le dicen, escúchenme, ustedes, todos mis hijos, todos los que han venido a mí, van a tener que estar atados a mí. Separados de mí no van a poder hacer nada. Yo soy el que voy jalando el asunto. No tengan cuidado, los voy a enseñar, como así lo hacían los agricultores. Usaban un buey antiguo o anciano para ponerle uno nuevo para que fuera enseñado a estar apegado al yugo. Se podría mover en su cuerpo, pero no en su cabeza, dando a entender en forma simbólica con los pensamientos. Dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Y luego dice: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Simple. Bendígalo. Si nosotros entendemos o interpretamos de una forma correcta, creo que como Jesús lo estaba tratando de revelar, significa que todos los seres humanos aquí en la tierra tendremos que estar unidos a un yugo. Al otro lado, el más anciano de nosotros va a estar pegado a ese yugo, sea nuestro Señor Jesucristo o sea el Señor de la tierra, el enemigo. De manera que cuando Jesucristo está hablando, mi yugo es fácil y ligera mi carga, quiere decir que todo ser humano lleva un yugo y una carga. Pero los hijos de Dios se nos promete un yugo fácil y una carga liviana. De manera que no está tan difícil ser cristiano como algunos lo asumen. No hay cosa más linda, más hermosa, más fácil como en la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Porque la mayoría de la carga la lleva Jesús. Qué lindo. Vamos a ver un ejemplo de personas creyentes llamadas al servicio de Dios, pero que fracasaron en su mayoría. Y esto, la Biblia está llena de estos ejemplos, donde la mayoría de los creyentes fracasan en su caminar, en su idea de llegar a la meta que se les traza. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1. La exhortación para esta mañana y en estos domingos es llegar a la meta. Y usted y yo queremos llegar a la meta que Jesús nos ha trazado. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 10:1. Usted va a ver en estos versículos del 1 al 6, encontramos nosotros la expresión todos. La encontramos en 4 ocasiones y podríamos decir aún 5, si usamos una de las expresiones en el versículo 5, que se asimila mucho a todos. Dice: porque no quiero, hermanos, la inspiración del Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿cuántos de ellos? Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Cuando usted mira esta escritura se da cuenta de todo un proceso, una ceremonial que la iglesia practica desde su nacimiento. El bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua, la participación de la cena, del comer el pan y el vino. Usted mira todo este proceso en esta escritura. Todos participaron de ello. Y dice así, versículo 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y una vez más el verso 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Quiere decir, todos fueron bautizados en el Espíritu, bajo la nube. Todos fueron bautizados en el agua, como usted y yo lo hicimos el día que creímos en Jesucristo y nos bautizamos. Todos comieron el alimento espiritual, todos participaron del cuerpo de Cristo, del Cordero Pascual. Y todos bebieron de la agua espiritual, de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Todos tuvieron este conocimiento, todos lo experimentaron. Pero viene una
expresión allí que debe de exhortarnos a nosotros, porque todo ha sido para darnos a nosotros ejemplos. Dice así, verso 5: pero de los más, de la mayoría de ellos, ponga atención, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos tomaron del Cordero Pascual, todos fueron bautizados en el agua, a todos se les dio revelación por el agua espiritual que estaban viviendo, que provenía de la roca. Todos tuvieron estas participaciones, todos eran miembros de una iglesia rescatada por Dios, usando el término nuestro como ejemplo. Todos estuvieron participando de estas cosas, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, quedaron tirados por el camino, no llegaron a la meta, no llegaron a las promesas, no llegaron a lo que soñaron cuando salieron de la tierra de Egipto. Y el Señor nos exhorta en el versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Vuelvo a decirlo, mas todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para los pasados antes de nosotros, para nosotros y para los que vengan después de nosotros. Todas estas cosas son ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bendiga a nuestro Dios. Si tuviéramos nosotros que identificar una cosa que afecta mucho a la sociedad, y sobre todo estamos hablando del pueblo cristiano, si nosotros quisiéramos identificar una cosa, una sola cosa que afecta más al pueblo creyente y al pueblo en sí, en total, toda la sociedad entera, en estos últimos tiempos, principalmente en las últimas décadas, es una expresión, o es una acción más bien, que nos afecta bastante, y algunos son consumidos por esta práctica o por estos sentimientos que se apegan a su ser, y es el egoísmo. Egoísmo. En estos tiempos que nos toca vivir, la mayoría ha echado tras sus espaldas el deseo de sacrificio por aquellos que aman. El sacrificio. El egoísmo es aquello que se apega mucho a las mentes que son afectadas por un sentimiento narcisístico que existe en la humanidad en estos últimos tiempos, que lo controla y lo manipula. Y esa no es la forma apropiada del pueblo cristiano. El pueblo cristiano debe estar dispuesto a morir por la causa del evangelio, y no solamente pensar en los beneficios propios. Tendremos esos beneficios porque el Señor nos los dará conforme a su sabiduría y proveerá para nuestras necesidades, pues Él mismo nos asegura que no ha visto justo desamparado ni de sus simientes que anden mendigando por pan. Bendiga a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Vamos a ver un caso en el cual me estaré concentrando con la ayuda del Señor, de un ejemplo de un creyente que manifiesta este egoísmo, o manifiesta la falta de agradecimiento en una forma profunda, que nos ayuda para que usted y yo no cometamos los mismos errores que ellos. Y de estos casos hay muchos en la Biblia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, vamos a encontrar esta porción de este caso, de este ejemplo de este hombre. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Para entender el background, el respaldo que tiene que ver con esta escritura, el pueblo de Israel tenía 7 fiestas, como ya conocemos, que Dios les había ordenado. Ellos adhirieron una más, que fue la fiesta del 25 de diciembre, llamada como la fiesta de las luces o la Hanukkah.
Esta fiesta se adhirió a las fiestas santas de Israel. Lo hicieron los judíos cuando Nehemías regresó de Babilonia con el pueblo. Y dice la historia que no habiendo aceite para toda una semana, actuaron en fe y encendieron las lámparas del templo o del lugar donde adoraban a Dios. Y dijeron, pero solamente existe aceite para un solo día. Y dijeron, Dios va a proveer. Encendieron las lámparas y con ese aceite de una solamente para 24 horas, tal parece que la historia dice que les duraron los 7 días. Y le llamaron la fiesta de las luces o la fiesta del Hanukkah. Y la pusieron como unas fiestas santas. Realmente dice aquí la escritura, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. El Señor no la está manifestando como una de las fiestas sagradas, pero era como una de las fiestas de los judíos que él mismo respetaba, pues estaba ahí. Y al estar él en persona quiere decir que él estaba aprobándola. Y dice así: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Diga usted Betesda. Betesda, o siempre que encuentre la palabra Bet, la palabra Bet significa ¿qué? Casa. Casa. Recuerde, Betel, y esta expresión se usa mucho en las Sagradas Escrituras. Betesda viene de una raíz que significa casa o misericordia. En sí, en completo, la expresión significa casa de misericordia. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, un lugar que significa casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. 5 pórticos tiene que ver con las promesas de Dios a través de sus ministerios, que son 5. En Efesios capítulo 4 se nos revelan muy bien que Dios estableció estos ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Estas 5 puertas simbólicamente significan eso: la forma en que Dios va a tener misericordia de la humanidad. Y para ello establece a 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Con ellos Dios va a edificar su pueblo. Versículo 3: y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Cuando usted mira esto, si conoce las escrituras, por ejemplo, si usted se remonta a 2 de Samuel capítulo 5 verso 8, va a encontrar algo interesante. Que cuando David decide ir a tomar el monte de los Jebuseos, que ahora es donde se instaló Jerusalén, el llamado el monte santo, el monte de Sión. Ese monte no se había tomado cuando tomaron las tribus las tierras. Entonces David con el ejército se lanza en contra de los jebuseos, y los jebuseos se burlan de él y de su ejército porque estaba muy amurallada esta ciudad. Y se burla en una forma muy sarcástica, diciéndole: aún los ciegos, cojos y mancos van a destruir a los judíos que quieran subir acá. ¿Sí? Y esto irritó mucho a David, tanto que los maldijo. Ahora, parece extraño que Dios haya aceptado las expresiones de David y las haya respaldado en todo el proceso por 1000 años, hasta el nacimiento de Jesús y la intervención de Jesús. Pero Dios lo permite para manifestar y revelar a su pueblo su misericordia. ¿Y por qué le digo yo esta cosa o esta historia? Porque el grupo de personas que David maldijo en ese tiempo, dice así, que maldijo a los ciegos y los mancos o a los cojos, que ninguno de ellos podría entrar a la casa de Dios, que serían aborrecidos de David. Suena muy drástico, suena muy duro, pero debemos de comprender el propósito de Dios. El plan de Dios para él, literalmente, la gente en el mundo se encuentra ciega, paralítica, sin las capacidades de valerse por sí mismos. La única forma de que los ciegos, los mancos, los cojos, que no tienen las capacidades de poder sostener por sí mismos, es que vengan a Jesús. La única forma de ser personas que tengamos la libertad como usted y yo le hemos encontrado por misericordia de Jesucristo, es venir a Él, someternos a Él y seguirlo a Él. Esa es la única forma. Bendígalo a nuestro Dios. Ahora, vamos a ver cómo se está desenlazando todo este proceso de esta enseñanza. Juan versículo 4 del mismo capítulo 5 dice:
porque el ángel descendía de tiempo en tiempo. El ángel significa el Espíritu Santo, o puede ser Jesús mismo en algunos casos. Dice, al estanque y agitaba el agua. ¿Cuántas veces acontecía en el proceso del año? No tenemos idea. Dice que de tiempo en tiempo, posiblemente era cada fiesta sagrada, o posiblemente podía ser cada sábado, o en algunos de los sábados especiales. No lo sabemos, eso lo vamos a reconocer o entender cuando lleguemos allá arriba. Dice, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía en el estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El lugar estaba lleno de enfermos, y el Espíritu Santo identifica a 3 grupos de ellos: ciegos, paralíticos y cojos. Aquellos que no pueden, como vuelvo a repetirlo, valerse por sí mismos. Y un ángel venía, movía el agua, y la persona que se lanzase en el agua, en el estanque, después, vamos a decir que era una alberca, similar a una alberca, la persona que se lanzase allí quedaba sano de cualquier enfermedad. Qué cosa tan más linda, ¿no? Cualquier enfermedad. Ahora, ponga atención en algo que quizás usted ya conoce y todo, pero yo como quiera lo quiero repetir para aquellos que no están muy familiarizados. Significa que la mayoría del pueblo de Israel vivía bajo una promesa divina de Dios muy especial. Todos los que iban al templo, por su mayoría, no tendrían grandes necesidades. Este grupo de personas no iba al templo, no podía ir al templo. Lo más cercano al templo, donde estaba la presencia de Dios, lo más cercano era el estanque de Betesda, casa de misericordia. Hay unos nombres que se le dan a las iglesias cristianas, y se le dan por el nombre tan especial, tan bonito, pero no tienen el conocimiento cuando dan el nombre y llaman iglesia Betesda. ¿Cuántos conocen alguna iglesia de nombre Betesda? ¿Hay algunos aquí que conocen algún nombre de ese, que lleven una iglesia de ese nombre? No hay ninguno. Bueno, sí, alguna hermana por allá. Betesda, suena muy bonito, casa de misericordia. Cuando dan el nombre a la iglesia, saben lo que están haciendo, saben qué significa casa de misericordia. Pero lo que no saben es que ese lugar era un lugar donde Dios no existía. Era donde Dios venía de tiempo en tiempo. Donde Dios existía era en el templo. Allí Él puso su presencia todo el tiempo. Y en otros lugares era temporal. De manera que para esta gente que no tenía la libertad de ir al templo, este era lo más cercano al templo, un lugar, casa de misericordia. Y cada vez que el Señor, el ángel de Jehová venía sobre el agua, la movía un poco. El que entrara en ella era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Prosigue la escritura, Juan 5:5. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Todos conocemos esta historia, pero el Espíritu Santo les revela algo, más de lo que ya conoce con respecto de este ejemplo que Dios nos está dando. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué bonito fuera que en este momento cualquiera que tuviera problema, necesidad en este lugar, que al final del servicio se haga una invitación al altar y que el Señor hablara a su corazón cualquier necesidad que tengas. Si quieres, esa necesidad puede desaparecer de tu vida. Cualquiera. El mismo Dios que estuvo en ese estanque se encuentra aquí en medio de nosotros. Y dice, cuando Jesús lo vio acostado, cuando los ojos de Dios son depositados sobre tu vida, es el momento de la victoria para ti. Cuando sus ojos estén sobre nosotros. Siempre recuerde cuando la oración de Salomón y todos los ejemplos que la Biblia dice, y mis ojos estarán puestos en ese lugar. Cuando Dios nos mira, y Juan lo dice de esta manera, y sabemos que tenemos lo que pidamos porque Él nos ve. Nos ve. Cuando el Señor nos ve, entonces tenemos lo que pidamos al Señor. Es una forma que el Señor usa para expresar su infinita misericordia. Verso 7. Después de que Jesús le dijo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Verso 7 dice, Señor, ponga atención en lo que proviene.
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. ¿Qué es lo que está haciendo acá este hombre? Está culpando a alguien. Se encontraba ahí y nos vamos a dar cuenta que todos los enfermos que se encontraban en ese lugar, nos vamos a dar cuenta que la enfermedad era resultado de algunas prácticas. Y lo digo de paso y no se sienta mal nadie. Usted enferma, yo enfermo, todo hijo de Dios enferma, toda la humanidad enferma en algún tiempo u otro. Pero toda enfermedad es producto del pecado. Toda enfermedad es el resultado del pecado. Así, el pecado mío, no tenemos idea de quién. Como aquellos discípulos le dijeron a Jesucristo cuando miraron a un que estaba ciego allí, y le dice, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Dice, porque nació así ciego. Ya estaban diciendo, este nació ciego, pues ¿quién pecó? Ya estaban diciendo, este niño pecó aún antes de nacer. Era la idea de ellos. Si pecó este aún antes de haber nacido, lo que sucede según las escrituras es que todos los males existentes en la faz de la tierra son el resultado del pecado. Por eso la Biblia nos promete que Jehová es nuestro sanador. Quiere decir que aunque enfermemos, el Señor ha prometido sanarnos. Si confiamos y creemos en sus promesas, el Señor ha prometido ser nuestro sanador. Yo soy Jehová tu sanador, lo dice la palabra allá en el salmista. Ahora prosigue la escritura. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy. Ponga atención. Quiere decir que este hombre tenía capacidad de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Mira el agua que se mueve. No estaba ciego, estaba paralítico. Y va haciendo movimiento rumbo al estanque cuando el agua se movía. Y en su espíritu había un sentimiento de rencor, posiblemente a sus seres cercanos, porque él asumía que su condición era producto de las prácticas de sus seres amados. Mientras yo voy, dice, cuando el agua se agita y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yo siempre que llego a esta escritura, siempre me pongo en la misma posición. No sé si este hombre realmente quería ser sanado. Realmente no tengo idea, porque usted ya conoce por los acontecimientos y la historia de este estanque que en el momento que el agua se moviese y si usted se tiraba abajo, usted era sanado. No le hace cómo se moviera el agua. Si el agua se movía, ahora vamos a suponer, yo siempre me figuro ese lugar como un estanque. De seguro, al tener tantos enfermos, tener 5 pórticos, quiere decir que era un lugar amplio. Y tenía alguna forma de que usted pudiera bajar quizás escalones. Si yo hubiera estado en esa condición, yo me hubiera puesto y hubiera yo dormido en el mero bordito del estanque, aunque dormido me caiga en él. Y en el momento en que se mueva el agua, yo ahí nomás lo único que tenía que hacer era rodar un poco. ¿No lo cree usted así? Pues hombre, y para mí ya rodar es fácil. Le invito a que se ponga de pie mientras llega acá el grupo. Y termino ahí mismo en ese libro de 2 de Timoteo, versículo 2, 19, 20. Dice, pero el fundamento, la base, la promesa de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Cierre sus ojos un momento. Piensa en esta expresión dicha por el apóstol Pablo a Timoteo, inspirada por el Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor te conoce si eres de Él. Y luego da una recomendación: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Todo el que aceptó a Cristo Jesús como Señor, conforme a sus fuerzas y sus capacidades y su revelación, vaya apartándose del mal. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. En la casa de Dios siempre va a haber este grupo de personas.
clamamos a nuestro Dios que no exista nadie en la iglesia Cristo Viene con estas prácticas, con esta forma o con estas capacidades, que sea utensilios solamente para honrar a nuestro Dios, utensilios de oro, utensilios de plata. Pero sí va a haber siempre en medio del pueblo de madera, de barro. Esos utensilios de madera y de barro, según la historia, cuando eran usados por una persona que estaba enferma, solamente se usaban una vez. Después que la usaban, le agujeraban, si era de madera o de barro, para que ya no se volviera a usar jamás. Pero los de plata y de oro se usaban constantemente porque eran de honra, eran reconocidos como instrumentos puros, limpios. Tus manos levantadas al Señor, si te es posible. Encontramos en este momento este altar para que tú y yo presentemos nuestra causa a nuestro Dios. Nunca te canses de dar unos pasos de fe. Posiblemente, y gracias a Dios, no tengamos necesidades apremiantes o presentes en el momento que se hace el llamado, pero podemos clamar a nuestro Dios a favor de algo o de alguien. Por eso siempre confío en el Señor, que la iglesia siempre practique el que el altar sea abierto para que cada uno de los hijos de Dios que sientan en su corazón le presenten su causa a nuestro Dios. Quiere decir su petición, su acción de gracias. Al altar no se viene solamente porque se tenga alguna dificultad, se viene porque se tiene una expresión de agradecimiento en la mayoría de los casos. Este hombre paralítico, si algo mostró con su accionar, fue ser un hombre mal agradecido. Mal agradecido. Y estas acciones en una persona son en resultados por un espíritu de amargura que siempre culpa a algo o a alguien de sus condiciones. Esas personas son difíciles de ser rescatadas. Porque todos nosotros le hemos fallado a nuestro Dios y nos encontrábamos separados de Él, sin esperanza, sin consuelo. Pero ahora, por su infinita gracia, nos concede el gran honor de venir cada domingo a este lugar y presentarle nuestra acción de gracias, nuestra alegría, nuestras alabanzas, nuestras ofrendas y nuestros sacrificios, porque estamos eternamente agradecidos con Él. Ahí, con tus propias palabras, levanta tus manos y adoremos a nuestro Señor con esta estrofa que el grupo nos dirija, nos guíe. Abre tus labios, dale gracias. Dale gracias. De seguro que alguna de las palabras mencionadas en este lugar, en esta mañana, eran dirigidas a tu corazón para fortalecerte. Porque el Espíritu Santo, ninguno que se acerca a Él se regresará con las manos vacías. Te amamos, Dios. Dile: yes. Ámalo unos momentos, dale gracias. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Sí, Padre. Padre, solo a ti te ofrezco. Te ofrecemos, Señor, mi vida y mi corazón. Yes. Y me postro en tu
adoramos, Maestro, te adoramos, Jesús. Dile: Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Adoramos, Padre. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Oh Padre, Padre, solo a ti te ofrezco. Solo a ti, Señor.